El imperio más grande del mundo cayó en 8 días. 8. No lo derribó una invasión ni una guerra civil. Lo derribó una fila de pan. El 23 de febrero de 1917, en Petrogrado, un grupo de mujeres obreras dejó las hilanderías y salió a la calle. Llevaban semanas haciendo cola en la nieve a 40 grados bajo cero para que la panadería cerrara antes de llegar ellas. Al día siguiente eran 200.000 personas. Al tercer día la capital del imperio estaba muerta. Sin tranvías, sin periódicos, sin fábricas, sin un solo obrero trabajando. El zar Nicolás II estaba a 800 kilómetros de ahí, en el cuartel general del ejército. Mandó un telegrama de una línea: mañana se acaban los desórdenes. El comandante de la guarnición obedeció. Sus soldados dispararon contra la multitud en la avenida Nevsky y mataron a decenas de personas en una tarde. Y entonces ocurrió lo único que de verdad importaba. A la mañana siguiente, los soldados que habían disparado se negaron a volver a disparar. Un regimiento mató a su propio oficial antes que apuntar otra vez a la calle. Para esa noche, 160.000 hombres de la guarnición, 160.000 rifles, estaban del lado de la multitud. El 2 de marzo, en un vagón detenido en una vía muerta de la estación de Pskov, Nicolás II firmó su abdicación con un lápiz. 304 años de dinastía Romanov terminaron en una hoja de papel firmada en un apartadero de tren. No hubo asalto, no hubo batalla, no hubo héroe. Sus propios generales le pidieron que se fuera, y se fue. 8 días, 22 millones de kilómetros cuadrados, 170 millones de habitantes, la sexta parte de la tierra firme del planeta, evaporados en 8 días. Y esto ni siquiera fue lo más importante que pasó ese año. Para entender por qué un imperio así se cae solo, hay que ver de qué estaba hecho. En 1914, Rusia era el país más grande que ha existido con un solo gobierno en tiempos modernos. Se extendía desde la frontera con Alemania hasta el Océano Pacífico, 11 usos horarios. Un tren de San Petersburgo a Vladivostok tardaba 2 semanas. Dentro cabían más de 100 pueblos distintos: rusos, ucranianos, polacos, judíos, georgianos, tártaros, kazajos, finlandeses. Y todo eso lo gobernaba, en teoría, un solo hombre, sin parlamento real, sin constitución que lo limitara y sin nadie que pudiera decirle que no. La palabra oficial para su cargo era autócrata. No era un adorno, era la descripción legal del puesto. Debajo del zar había una aristocracia terrateniente diminuta, y debajo de ella, el 80% del país. Campesinos. La servidumbre, la propiedad legal de un ser humano atado a una tierra, se había abolido apenas en 1861, 2 años antes que la esclavitud en Estados Unidos. Los campesinos quedaron libres, sí, pero endeudados de por vida para pagar unas tierras que ya trabajaban. Al mismo tiempo, en las últimas 2 décadas del siglo, Rusia se industrializó a una velocidad brutal. Capital francés y belga levantó fábricas gigantescas en San Petersburgo, Moscú y Ucrania. En 1914 Rusia era el 5º productor industrial del mundo. Ahí está la contradicción que lo explica casi todo. Una fábrica de 12.000 obreros hacinados en barracas, con jornadas de 11 horas, en un país gobernado como en el siglo XVII. Rusia tenía la clase obrera más concentrada de Europa y las libertades políticas de un reino medieval. Nadie diseñó eso. Simplemente ocurrió. Y era una bomba con el reloj puesto. 12 años antes de febrero, la bomba ya había estallado una vez. El domingo 9 de enero de 1905, unos 100.000 obreros marcharon hacia el Palacio de Invierno de San Petersburgo. Iban en paz, con iconos religiosos y retratos del zar. Los encabezaba un sacerdote, el padre Gapón, y llevaban una petición escrita: jornada de 8 horas, salario mínimo, elecciones. El texto la empezaba llamando al zar padre y pidiéndole justicia. Las tropas abrieron fuego contra la multitud frente al palacio. Los muertos se cuentan entre 200 y varios cientos, según la fuente. Ese día se llamó el Domingo Sangriento, y su efecto no fue político, fue psicológico. Millones de campesinos creían literalmente que el zar era un padre bondadoso al que los funcionarios le ocultaban la verdad. Esa mañana,
el Padre Bondadoso les disparó. El país entero se levantó. Hubo huelgas en toda Rusia, motines en el ejército, la sublevación del acorazado Potemkin en Odessa, y en octubre una huelga general que paralizó el imperio completo. Y ahí, en 1905, apareció por primera vez una palabra que iba a dar la vuelta al mundo: Soviet. Significa, simplemente, consejo. Los obreros de San Petersburgo eligieron delegados de fábrica y armaron un consejo para dirigir la huelga. Un gobierno improvisado desde abajo. Nicolás II se dio lo mínimo para sobrevivir: el Manifiesto de Octubre, que prometía libertades civiles y un parlamento electo, la Duma. En cuanto pasó el peligro, empezó a recortarlo. Disolvió la primera Duma en 73 días. Disolvió la segunda. Cambió la ley electoral para que solo votara a quien le convenía. Su ministro Piotr Stolypin ahorcó a más de 1000 personas en 2 años. La soga se hizo tan famosa que la llamaban la corbata de Stolypin. El zarismo sobrevivió a 1905. No aprendió nada de 1905. En agosto de 1914, Rusia entró en la Primera Guerra Mundial con el ejército más grande del planeta. 15 millones de hombres movilizados a lo largo del conflicto. Y con una economía que no podía sostenerlos ni un año. Las cifras del desastre son difíciles de creer. En las primeras semanas, 2 ejércitos rusos fueron destruidos en Tannenberg y los lagos masurianos. Más de 200.000 hombres perdidos en 15 días. En 1915, durante la Gran Retirada, Rusia perdió Polonia, Lituania y parte de Bielorrusia, y con ellas millones de habitantes y buena parte de su industria. El problema no era el coraje del soldado ruso, era que no había con qué pelear. En 1915 las fábricas producían una fracción de los rifles necesarios. Hubo unidades enviadas al frente con orden de recoger el arma del compañero muerto. Las baterías de artillería tenían raciones de 3 proyectiles por día. Los hospitales de campaña se quedaron sin vendas y sin morfina. Al final de la guerra, Rusia había perdido cerca de 2 millones de soldados muertos y varios millones más entre heridos y prisioneros. Ninguna otra potencia perdió tanto y ganó tan poco. Y en septiembre de 1915, Nicolás II tomó la peor decisión de su vida. Se fue al frente a comandar personalmente el ejército. No tenía formación militar. Todos sus ministros se lo desaconsejaron. A partir de ese momento, cada derrota tuvo un nombre y una cara, la suya. Antes se culpaba a los generales, ahora el responsable era el zar en persona. Y en la capital, con el zar a 800 kilómetros, el gobierno quedó en manos de su esposa Alejandra. Alemana de nacimiento, odiada por la calle, y aconsejada por un campesino siberiano al que medio país consideraba un charlatán y el otro medio, un demonio. El hijo de Nicolás y Alejandra, Alexis, era hemofílico. Un golpe, una caída, un moretón podía matarlo. En 1912, en Spala, el niño estuvo 3 días agonizando y ya le habían dado la extremaunción. Grigori Rasputín era un campesino de Siberia, sin estudios, que se presentaba como hombre santo. Y con Alexis conseguía algo que ningún médico de la corte lograba: la hemorragia se detenía. Hoy se cree que fue por cosas simples. Ordenaba dejar al niño en reposo absoluto, prohibía la aspirina que los médicos recetaban, y que es anticoagulante, y le quitaba el pánico a la madre. Para Alejandra, la explicación era otra. Dios había mandado a ese hombre a salvar a su hijo. Y quien tocara a Rasputín tocaba la vida del heredero. Con el zar en el frente, los rumores se volvieron incontrolables. Que Rasputín nombraba y quitaba ministros, que la emperatriz alemana y el campesino borracho entregaban Rusia al enemigo. Buena parte de eso era exageración. Daba igual, la gente lo creía, y en política lo que se cree pesa más que lo que ocurre. La noche del 16 de diciembre de 1916, un grupo de aristócratas encabezado por el príncipe Félix Yusupov lo invitó a un sótano del palacio Yusupov. La versión que Yusupov contó después es de novela. Pasteles con cianuro que no le hicieron nada, vino envenenado que se tomó sin inmutarse, un disparo en el pecho tras el cual se levantó y persiguió a sus asesinos por el patio, más disparos, una paliza, y el cuerpo tirado por un agujero al río Neva helado. La autopsia no encontró veneno. Encontró 3 disparos,
uno de ellos en la frente, a quemarropa. Rasputín no fue difícil de matar. Solo era conveniente contarlo así. Lo mataron para salvar a la monarquía. La monarquía duró 10 semanas más. Ahora vuelva a esa fila de pan, pero con todo lo anterior encima. En el invierno de 1917, Petrogrado recibía cerca de la mitad de la harina que necesitaba. No porque no hubiera trigo en Rusia, lo había, pero los ferrocarriles estaban colapsados por el tráfico militar y las locomotoras se rompían más rápido de lo que se reparaban. El pan existía a 1000 kilómetros y no llegaba. El 23 de febrero, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, las obreras textiles del barrio de Viborg pararon y fueron a sacar a los hombres de las fábricas vecinas. Al día siguiente había 200.000 personas en la calle. Las consignas cambiaron rápido. Primero pan, después abajo la guerra, y al tercer día abajo la autocracia. Todo dependía de una sola pregunta. ¿Dispararían los soldados? Los que estaban en Petrogrado no eran veteranos. Eran reclutas, en su mayoría campesinos jóvenes, amontonados en cuarteles de la capital, esperando ser mandados al frente del que todos habían oído hablar. Se les ordenó disparar y el domingo dispararon. El lunes 27, el regimiento Volinsky se negó, mató a su oficial y salió a la calle con sus armas. En horas se le sumaron los regimientos Preobrazhensky, Litovsky, Moskovsky. Ese fue el momento exacto en que cayó el imperio. No cuando la multitud avanzó, sino cuando el fusil cambió de dueño. El 2 de marzo, en Pskov, Nicolás abdicó. Intentó dejarle el trono a su hermano Miguel. Miguel, que no era tonto, lo rechazó al día siguiente. En cuestión de horas, Rusia pasó de ser la autocracia más antigua de Europa a no tener absolutamente nadie a la cabeza. Nadie, no, tenía 2 cabezas al mismo tiempo. Y ese fue el problema siguiente. De la Revolución de Febrero salieron 2 poderes en el mismo edificio. En un ala del Palacio de Tauride se instaló el gobierno provisional. Diputados de la Duma, abogados, profesores, industriales. Gente decente que quería una Rusia parlamentaria como Francia o Inglaterra. En la otra ala se instaló el Soviet de Petrogrado, delegados electos de fábricas y regimientos. Miles de obreros y soldados con las armas en la mano. El gobierno provisional tenía la legalidad. El Soviet tenía la ciudad. El Soviet lo demostró de inmediato con la orden número 1. En el ejército, las órdenes del gobierno provisional solo se obedecerían si no contradecían al Soviet. Un gobierno que no manda sobre el ejército no es un gobierno, es una oficina. Y el gobierno provisional cometió el error que lo mató. Siguió en la guerra. Había una razón, los préstamos aliados, el honor, los tratados. Pero al soldado del frente le decía exactamente lo contrario de lo que quería oír. Tampoco repartió la tierra. Eso, dijeron, lo decidiría una asamblea constituyente más adelante. Millones de campesinos con uniforme escucharon más adelante y sacaron sus conclusiones. En abril, Alemania le hizo a Rusia el favor más venenoso de la historia. Dejó cruzar su territorio, en un tren precintado, a un revolucionario exiliado en Suiza que llevaba 17 años fuera de su país y que predicaba una sola cosa: sacar a Rusia de la guerra. Se llamaba Vladimir Ilich Ulyanov. Firmaba Lenin. Berlín lo mandó como un arma biológica contra el frente oriental. Funcionó mejor de lo que imaginaban, y peor para el mundo que las diseñó. Lenin bajó del tren en la estación de Finlandia y sorprendió incluso a los suyos: nada de apoyar al gobierno. Todo el poder a los soviets. Y 3 palabras que cualquiera podía repetir: paz, tierra, pan. Entre abril y octubre, el gobierno provisional se destruyó solo, 2 veces. Primero con la ofensiva de junio, un ataque enorme ordenado por el ministro Kerensky para demostrar que Rusia seguía en la guerra. Se derrumbó en días y provocó decenas de miles de bajas y deserciones masivas. En julio hubo un levantamiento espontáneo en Petrogrado que los bolcheviques no controlaban y que terminó reprimido. Lenin huyó a Finlandia disfrazado y afeitado, y su partido quedó ilegalizado. Parecía el final de los bolcheviques. Duró 6 semanas. En agosto, el comandante en jefe, el general Kornilov, mandó tropas sobre Petrogrado para imponer el orden. Kerensky,
Aterrado, hizo lo único que podía: repartir armas a los obreros y pedir ayuda a los mismos bolcheviques que acababa de ilegalizar. Los ferroviarios pararon los trenes de Kornilov y sus soldados se negaron a avanzar. La rebelión murió sin un tiro. Pero el precio fue el poder. Los bolcheviques salieron armados, legales y con razón. Llevaban meses diciendo que el gobierno acabaría entregándose a los generales. En septiembre ya tenían mayoría en el Soviet de Petrogrado y en el de Moscú. La noche del 25 de octubre, 7 de noviembre en nuestro calendario, destacamentos de la Guardia Roja y marineros de Kronstadt ocuparon sin resistencia las centrales telefónicas, las estaciones, los puentes y el Banco Central. Al amanecer, el Palacio de Invierno estaba rodeado. Lo defendían cadetes y un batallón femenino. El crucero Aurora disparó un cañonazo de salva. En Cherán, hubo alrededor de media docena de muertos. Olvide la imagen de la película. La toma del Palacio de Invierno no fue un asalto heroico. Fue un cambio de guardia. En los cines de Petrogrado hubo función esa noche. Lo difícil no fue tomar el poder. Lo difícil fue lo que vino después. Los primeros decretos fueron exactamente lo prometido: paz inmediata y la tierra a los campesinos. Ese fue el capital político con el que sobrevivieron a todo lo demás. En diciembre se creó la Checa, la policía política. En enero de 1918, la Asamblea Constituyente, la única elección libre en la historia de Rusia hasta ese momento, en la que los bolcheviques quedaron segundos, se reunió un solo día y fue disuelta por un destacamento armado. En marzo, la paz con Alemania en Brest-Litovsk costó Ucrania, Polonia, los países bálticos y Finlandia, un tercio de la población del imperio. Después vino la guerra civil. Rojos contra blancos, con ejércitos extranjeros, británicos, franceses, japoneses, estadounidenses, desembarcando en apoyo de los blancos, y con ejércitos campesinos peleando por su cuenta contra ambos. En julio de 1918, en un sótano de Ekaterimburgo, fusilaron a Nicolás, a Alejandra, a sus 4 hijas y al niño hemofílico. El campo se vació de comida por requisas forzosas, y en 1921 llegó la hambruna del Volga, alrededor de 5 millones de muertos. Sumando combates, hambre y tifus, la guerra civil se llevó entre 7 y 10 millones de personas. Más que la Primera Guerra Mundial entera para Rusia. En 1921, marineros de Kronstadt, los mismos de octubre, se levantaron pidiendo soviets sin bolcheviques. Fueron aplastados. Ese mismo mes, Lenin dio marcha atrás en la economía con la NEP. En 1922 nació la Unión Soviética. En enero de 1924 Lenin murió, y de la pelea por su herencia salió Stalin. Y sin embargo, esa toma de poder de una noche fue el hecho político con más consecuencias del siglo XX. Definió la Guerra Fría, la descolonización, en América Latina, partidos, sindicatos y revoluciones enteras durante 70 años. Todo empezó con unas mujeres que se cansaron de esperar el pan. Si llegaste hasta aquí, suscríbete. Cada día subimos un documental completo de historia. En el próximo, otro imperio que tardó 200 años en caer.